el título del mensaje es el siguiente. Cuando Jesús llega a tu barca. Ese es el título del mensaje, ¿sí? Cuando Jesús llega a tu barca. Quiero que pueda acompañarme usted en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 23. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Un poquito nerviosas, pero se animaron. Agostina y Anet acá en el coro por primera vez hoy, así que vamos a animarlas con un aplauso. Muy bien, muy bien. Sabe que usted tiene que ver a largo plazo. Usted no tiene que ver a corto plazo, usted tiene que ver a largo plazo. Ellas son las que van a estar dirigiendo la alabanza el día de mañana. Mateo capítulo 8, versículo 23. Dice: Jesús calma la tormenta. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Como algunos estaban, ¿no?, antes de venir a la reunión, algunos todavía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Empezaron a gritar. Imagínense la desesperación. ¿Por qué tienen miedo?, les pregunta Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, en este hermoso día de poder estar aquí en tu casa. Es un privilegio iniciar esta semana buscando tu rostro, encomendando nuestra semana y nuestra vida en tus manos. Señor, pedimos que nos puedas hablar, alinea mi boca y mente a tu corazón. Señor, ruego que tu Espíritu Santo siga ministrando, Dios, y conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos, tu palabra, quien es que nace la obra, pueda provocar ese cambio, esa restauración, Señor, en cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque entendemos que la semilla es más importante que el sembrador, y es la palabra la que va a provocar el cambio. Amén. Me reía cuando estábamos en la parte donde dice: y se levantó, y de repente Jesús le dice a las olas y al viento. Y en una reunión de jóvenes estaba hablando de este tema también. Entonces estaba tan entusiasmado, y porque Jesús en la barca, y cuando se despierta, se levanta y le dice a las olas y al viento: sucundum, sucundum. Desde ese momento me costó terminar de predicar ese mensaje, porque cada vez que tocaba olas y viento, saltaba. No sé si estaban ustedes, no me acuerdo, pero bueno, ya está, ya pasó. Que no me pase otra vez acá. Cuando Jesús entra a tu barca, y qué importante es entender la diferencia de Jesús. Y escuche, el Señor me estuvo hablando esta semana, ¿sí?, de no pescar peces, de no meter peces en redes rotas. Muchas iglesias están metiendo peces en redes rotas. Y otro principio que también el Señor me estuvo hablando es que cuando estaba Pedro, y no tiene que ver la tormenta, pero cuando estaba Pedro y la pesca milagrosa, es más importante, para Pedro fue más importante la presencia que los peces. Para que los peces vengan, para que la pesca milagrosa ocurra, tiene que haber presencia de Jesús. Pedro intentó y no podía hasta que la presencia de Dios estuvo ahí con él. Estaba en la orilla y le dijo: boga mar adentro. Es la presencia lo que tiene que haber antes de los peces. Primero viene su presencia, luego viene la pesca milagrosa. Amén. Ahora, cuando Jesús calma la tormenta, en este momento Jesús estaba durmiendo en un lugar, y estaba tan tranquilo que cuando los discípulos ven a su alrededor el viento, la marea, las olas y todo lo demás, no lo voy a decir, hermano, no lo voy a decir, sucundum. ¿Por qué tienen miedo?, empezó a gritar. Los discípulos decían: maestro, imagínense la desesperación. Maestro, sálvanos, nos vamos a ahogar. Ahora,
Tuvieron que tener fe, porque Jesús les dice, tan poca fe tienen, pero no dijo no tienen fe, dijo poca fe, hombres de poca fe. Ese poco les sirvió para clamar a Jesús. Vea usted. Ese poco de fe, ese poquito de fe que ellos tenían, les fue suficiente a los discípulos para clamar a Jesús. O sea, Jesús estaba durmiendo y cuando ellos ven la crisis, empiezan a gritar y clamar, sálvanos. O sea, tenían miedo, pero ellos creían que si lo despertaban a Jesús, los iba a salvar. Ahora, Jesús no era Iron Man, Jesús no era Spider-Man para como un superhéroe Superman para poder llevar el barco y a tierra firme, no. ¿Cómo creían los discípulos que Jesús los iba a salvar? Era un hombre, pero ellos sabían quién era, que no era cualquier hombre, que era Jesús. Entonces cuando Jesús le dice, tan poca fe tienen, ese poco de fe, esa poquita fe, les fue suficiente para clamar. Hay algunos de los que estamos aquí en esta mañana, que estamos en esa barca y estamos en medio de una tormenta. Estás en medio de todo un diluvio. Hay vientos tempestuosos y que no se calma y estás buscando la paz, estás buscando la calma y estás buscando y no lo encontrás y quizás no te alcance la fe para decir todo va a estar bien, porque si los discípulos hubieran tenido una suficiente fe hubieran dicho tranquilos, dejemos que Jesús duerma, todo va a estar bien. Pero no tenían fe y se desesperaron. Pero escuche lo que le voy a decir, hay aquí gente que está como esos discípulos que aunque no tienen hoy la fe suficiente para decir va a estar todo bien, tienen aunque sea con ese poco de fe que les queda, les sirve para poder clamar a Jesús y decir, Jesús sálvanos, que siento que estoy pereciendo, Jesús sálvanos porque nos estamos ahogando, creo que de esta no vamos a salir, sálvanos. Esa fe es suficiente, ese poquito de fe, bastó para clamar a Jesús. Bastó para que Jesús se despierte. Bastó para que Jesús haga el milagro. Entonces, si en esta mañana viniste así con un poquito de fe, esa fe es suficiente para que usted pueda clamar y en medio de esa tormenta, en medio de esa crisis, va a salir el día, va a haber un nuevo día, viene el sol, el Señor va a obrar, va a provocar ese milagro, los vientos se sujetan, las tormentas, el mar, todo se sujeta a la obediencia, a la palabra de Cristo, todo. Lo que ocurre a tu vida, en tu alrededor, en tu situación laboral, económica, familiar, en tu salud, todo se sujeta a la palabra de Dios, a lo que Él declara. Y si hoy dice, ay, no sé, de esta no salgo, estoy en medio de una crisis, en medio de una tormenta, veo a un costado, veo la lluvia, veo la tormenta, al otro lado viento y la barca como que se está ahí amacando mucho y en algún momento me voy a ahogar. Esa fe es suficiente, aunque sea poquita, tienes que clamar al Señor. Y cuando le dices, Señor, sálvanos porque perecemos, sálvanos porque nos estamos ahogando, el Señor se levanta con poder y con voz de mando, ordena a tu situación que cambie y esa situación va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Es tremendo y acá comprender esto podría terminar el mensaje. Porque al comprender esto entendemos de que aunque estemos pasando distintos problemas, es comprender, y escuche lo que le voy a decir, que Dios tiene el control. Quiero que le digas al que está cerca tuyo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Estaba en un evento y no sé, parece que era el evento de decir, dígale al que está a su lado. Porque cada vez que alguien subía así, dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado. Era tantas veces que lo había hecho un hombre que cuando dice, dígale al que está a su lado, después de 5 veces seguidas ya no sabía qué decir, que le digan al que está a su lado. Se dígale al que está a su lado, hoy vas a comer choripán. Y toda la iglesia decir, hoy vas a comer choripán. Yo no le dije nada a nadie. Bueno, esa es una anécdota. No tiene nada que ver con el mensaje, pero entender esto y ahora vamos a hacerlo otra vez. Dígale al que está a su lado, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control. Hermano, Dios tiene el control. Amén. Hermano, Dios tiene el control. ¿Y sabe qué? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces oramos y decimos, Señor, toma el control. Y la pregunta es, ¿cuándo perdió el control Dios? Dios nunca lo perdió. Amén.
Dios nunca perdió el control. Toma el control de mi vida, toma el control de mi casa. ¿No? Es que Dios nunca lo perdió. Y esto es lo glorioso. Dios siempre tuvo el control. Wow. Amén. Él tiene el control de tu vida, de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tu salud. Él tiene el control. Nunca se le escapó. Quizá vos dudaste que Él se le había escapado, pero Él nunca lo perdió. Entendiendo esto, digamos, alguien con fe, Dios tiene el control. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, cuando Jesús estaba en medio de la barca, en medio de toda esa situación de tormenta, de crisis, podemos entender que mucha gente está en ese lugar, en esa barca, y que le tiene temor, le tiene miedo a la soledad. Hay gente que le tiene miedo a la enfermedad, hay gente que le tiene miedo a que sean abandonados, a que no los tomen en serio, a que hagan un esfuerzo y no sean valorados. Y Jesús le dice, ¿no tienen fe? Jesús le dice, ¿tan poca fe tienen? Jesús es el que calma las tormentas, calma las olas. Y si Él calmó las tormentas, y si Él calma las olas, Él tampoco va a minimizar tu asunto, lo que estés viviendo, sino que te volvió a preguntar, como le preguntó a sus discípulos, ¿tiene fe? ¿Tiene fe? Jesús no juzgó y no les dijo a sus discípulos que no tenían, solamente les preguntó, ¿tiene fe? Yo le pregunto a ustedes, ¿dónde estaba Jesús? En el barco. Jesús estaba en la barca. Jesús nunca se había ido de la barca. Y por más que Él haya estado durmiendo, me imagino a los discípulos despertarlo. No estaba durmiendo. Hubiera sabido escuchar si es que Jesús roncaba o no cuando dormía. Pero los discípulos, despertarlo, no está durmiendo. Y cuando vieron que ya de verdad era la situación, despertarlo. Como que perdimos el control. Jesús estaba durmiendo y aunque Jesús parezca que no está, Él tiene el control igual. Jesús estaba durmiendo en la barca, pero nunca había perdido el control, ni de la barca, ni de los discípulos, ni del clima. Entonces con esto entendemos que Jesús les enseña a sus discípulos cuál es la recompensa de seguirlo a Él. En seguir a Jesús. Él se hace parte de nosotros y Él no dijo que no íbamos a tener tiempos difíciles. Él no promete en su palabra que no ibas a pasar por momentos de crisis, de tormenta. Él quiere que tu mirada esté más elevada que la tormenta. Él no te dice, hijo, bueno, a partir de ahora aceptaste a Jesús, que estás en el camino, va a ser todo camino de rosas. Hay días donde vas a pasar por momentos difíciles. Hay situaciones y momentos donde vas a tener que atravesar el valle de sombra y de muerte. Pero en ese valle de sombra y de muerte tienes que entender de que Él está. De que Él está. Él está. Es lo que en uno de los mensajes le había comentado y le dije, recuerden en la oscuridad lo que Dios les dijo en la luz. Cuando estén en tiempo de oscuridad, recuerden lo que Dios les dijo en la luz. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Aunque andes por ese momento tenebroso de escasez, de enfermedad, de lucha económica, Él está contigo. Y Él no dijo que no ibas a pasar por tormentas ni por luchas. Él quiere que usted sepa mirar más allá de las tormentas. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere que usted pueda ser un hombre y una mujer con una fe tan grande, una fe, y aunque sea así poca esa fe es suficiente para que pueda superar los miedos, esa fe es suficiente para que pueda ver más allá del dolor, más allá de la crisis, más allá del problema, esa fe que puedas usar a diario, todos los días, esa fe es la fe que el Señor quiere que usted pueda tener. Y esta palabra es de ánimo, porque si hay alguien en esta mañana que vino con poca fe, entendamos que Jesús no juzgó el hecho de que no tenían. Él dijo, tan poca fe tuvieron, pero esa poca fe les sirvió para clamar y creer de que si Jesús se despertaba, las cosas iban a cambiar. Cuando Jesús entra en tu barca, es el título del mensaje, es que cuando Él entra en nuestra vida, todo empieza a cambiar.
Él quiere que nosotros sepamos el hecho de que Jesús esté en nuestra barca es una razón poderosa para tener fe. Es una razón poderosa para poder creer sin importar lo que esté ocurriendo. Y escuche esto una vez más. Él quiere que usted sepa que el hecho de que Jesús está en tu barca es una razón poderosa para que usted pueda tener fe sin importar lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Puede ocurrir muchas cosas. Se puede desmoronar el mundo, el gobierno, la economía mundial. Todo puede suceder a tu alrededor. Pero si Jesús está en tu barca, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Escuché el testimonio de no sé en qué lugar hubo un incendio o hubo un tornado. No recuerdo qué actividad que provocó tanto desastre en un lugar, en una ciudad llena. La única casa que quedó sin haber sido lastimada en ningún área intacta era la casa de unos cristianos, de unos que creían en el Señor. Y escuché el testimonio, lo vi en el canal de noticias diciendo, la casa de los evangélicos fue la única que quedó intacta. Impresionante. Yo digo, wow, ¿lo vieron? ¿Alguien lo vio el video? ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí, yo le mostré después, era impresionante, sí, porque yo creo en Jesús y en el momento que vino, no sé si era tornado, tormenta, no sé, en el momento empezamos a clamar y clamar y clamar. ¡Wow! Y la cámara muestra, y él me dice, muestra, y vean alrededor y están todas, lamentablemente, todas las casas están hechas pedazos. Y se veía todo un paisaje liso, y hay una casita y se veía todo el paisaje liso. Era la casa de los hijos de Dios. ¡Wow! Y ese es mi Dios, ese es mi Señor. Que en los momentos, aunque a mi alrededor esté surgiendo toda una crisis mundial, Él está conmigo y todo va a estar bien. Él está en mi barca y voy a pasar la tormenta. Va a salir el sol, va a venir nuevos tiempos. Tiempos buenos, tiempos de paz, de bendición y de abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen? Amén, den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Lo creemos? Juan capítulo 16, verso 33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tenga paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Amén. En el mundo vas a tener aflicción. Ay, quizá hay alguno que esté pasando por ese momento de aflicción. Quizás esta mañana te tocó pasar por ese momento de aflicción. Ánimo, 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 ánimo. Porque no dijo Jesús que no ibas a pasar, pero sí te dijo que Él ya las venció a todas. Amén. ¡Ánimo! No le pidas al Señor, toma el control. Dile gracias porque nunca lo has perdido. Gracias porque confío en que siempre tienes el control. ¿Cuántos dicen amén? En medio de esa barca, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, Él tiene el control. Mateo 6, verso 31 dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. No te angusties, no te angusties, no te angusties, no te angusties. Y le vuelvo a repetir, no se angustien. Cada día va a tener sus afanes, cada día va a tener sus problemas, pero los paganos son los que están pensando en esto. ¿Y sabe quiénes son los paganos? Los que no creen en Jesús. Cuando en la Biblia menciona a los paganos son los que no creen en Jesús. Y hay muchos paganos que están ahí, ya están pensando qué voy a comer en año nuevo. Estamos recién en 1 de septiembre, para un poco. No, pero ya hay que reservar el lechoncito. ¿Vieron? El que se afana por todo eso, ya va a llegar, ya va a venir. Cada día tiene sus propios problemas, pero tienes que confiar. Tienes que confiar, no seas un pagano. Muchas veces somos así, como los paganos, ansiosos. Ni uñas nos queda ya de la ansiedad, de los nervios. ¿Y qué va a ocurrir? No, la ropa. Y no, Dios va a proveer. Si el Señor cuida de las aves, también cuida de nosotros. El Señor nunca perdió el control, Él lo tiene siempre.
no sea un pagano. Amén. No sea un pagano. Crea en Jesús. No seamos paganos. Ahora, justamente, ¿en dónde están los paganos? Que hablan y tratan de influenciarte en el trabajo, en el colegio, en la facultad. Gente que no conoce a Cristo, gente que no cree en Jesús. Y bueno, está bien, ellos tienen el derecho de tener miedo, de no creer, de dudar. Su confianza de ellos está depositada en el gobierno, en la política, en el presidente, en las estadísticas, en la medicina, en ellos. Claro, porque no creen en Jesús. Ahora, tu confianza es distinta porque tu confianza y mi confianza no están depositadas en un gobierno, en una economía. No. Están depositadas en Él. En que aquel que nunca perdió el control, el que siempre Él tiene el control de todo, en papá, que cuando Él está en la barca, todo va a estar bien. Entonces vuelvo a repetir, no sea un pagano, crea en Jesús. Es bueno decir creo en Jesús, pero cuando estás pasando un momento difícil tienes que mantener esa postura. ¿Y dónde está Jesús ahora? No, mantén esa postura. Recuerda cuando estés en la oscuridad lo que el Señor te dijo en la luz. Ahora, los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Ay, yo pensé que usted iba a decir amén, fuerte. ¿Cuántos son de Cristo? Tienen, los que somos de Cristo, los que son de Cristo, tienen una confianza superior, porque Jesús está en la barca. El que calma las tormentas está en tu barco, está en tu barca. El que calma las tormentas está en tu barca. El que hace milagros está en tu barca. El que tiene el poder de obrar lo imposible está en tu barca. Ahora lo voy a decir como pregunta. El que hace milagros y que calma las tormentas, ¿está en tu barca? ¿Está en tu barca? ¿Invitaste a Jesús a subir a la barca de tu vida? A que sea parte de tu familia, de tu hogar. Y no hablo simplemente de una oración de fe. Porque decimos, sí, yo hice la oración de fe. Jesús está en mi barca. ¿Sabe que hay muchos que se convirtieron al Señor, pero no tienen a Jesús en su barca? Entonces no hablo de una oración de fe. Subir a Jesús en tu barca es que Él sea parte de todos tus días. Subir a Jesús en tu barca es que Él sea parte de tu vida cotidiana. Es que Él esté con vos los lunes y no solo el domingo que hay reunión. Es que Él esté con vos los martes, los jueves y no solo los miércoles que hay culto. Que hayas invitado a Jesús en tu barca significa que Él esté con vos en la escuela, en el trabajo, en la facultad. Que siempre esté con vos. Si es así, es porque Él está en tu barca, pero si no es así, quizás no tengas o no hayas invitado a Jesús a tu barca. ¿Es Jesús parte de tu vida? ¿Es Él parte de tu vida? ¿Es Jesús parte de tu vida o simplemente un amuleto en momentos difíciles? Hay muchos cristianos y creyentes que no tienen a Jesús en su barca, solo lo tienen como una estampita ahí o un amuleto. Está todo bien, no voy a la iglesia, no me falta nada, no tengo por qué orar, no tengo por qué estar acercándome. Cuando las papas queman, Jesús, recuerda, soy tu hijo, soy tu hija. Un amuleto. Cuando es el mundial usan los amuletos, ¿verdad? No, sentate. No, ni remera celeste, esa me tengo que poner, si no, no gana. La piedrita, las cintas y todo eso. No, Jesús no es un amuleto. Por más que al dormir abras tu Biblia y lo dejes abierto en Salmo 23, no funciona, no sirve para nada. Él no es un amuleto, Él tiene que ser parte de tu vida, parte de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si Jesús está en tu barca, Él te dice, si está lloviendo, si se está hundiendo, puede ser todo lo que pueda suceder. Estás en medio de una tormenta, estás en medio de una crisis, pero yo estoy aquí contigo. Yo estoy aquí en esa barca. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Sígueme. Ahora, ¿qué es seguir a alguien?
¿Qué es seguir a alguien? Cuando nosotros seguimos a alguien es porque confiamos en esa persona. Entonces seguir a alguien es confiar. Cuando seguimos a alguien es ir detrás. Cuando seguimos a alguien es dejar de guiar. Cuando seguimos a alguien es movernos, prestar atención y estar atento. Entonces Jesús le dice a Mateo, sígueme. Y seguir a una persona es que porque confiamos en esa persona. Lo vuelvo a repetir. Seguir a una persona es ir detrás de esa persona. Seguir es dejar de guiar. Es dejar de tratar de tener el control de todo. Seguir es prestar atención. Seguir es estar atento. Seguir es poder confiar. Ahora Jesús le habrá dicho a Mateo o a algunos de sus otros discípulos, porque es muy práctica la parte esta de la Biblia que nos dice cuando Jesús se encontraba y le dice, sígueme a Mateo. Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Y así. Y en algún momento no es que, listo, te seguimos. Algún temor habrá sucedido ahí, en el corazón, ahí internamente en el discípulo. Pero Jesús quizá le haya dicho, sígueme. Yo sé que tienes miedo, pero sígueme. Yo sé que estás dudando, pero sígueme. Y cuando seguimos a Jesús, nuestra fe, tu fe se expande. Seguir, como cuando estás pasando por una calle oscura o peligrosa y hay alguien que tiene temor, que tiene miedo, trata de encontrar a alguien que conozca, que sea fuerte o que sea grande o que conozca el lugar. Vamos rápido, agárrame la mano o te agarro la mano y dale, yo te sigo. ¿Sí o no? Yo te sigo. Y ir rápido por ese lugar. Dejo de guiar ahora. Ahora estás guiando vos. Ahora vos sos el Moisés. Guíanos a todos. ¿Sí? Y aunque tengamos miedo, es seguir. Y cuando seguimos a Jesús, nuestra fe se expande. No estamos siguiendo a alguien que solo habla bonito, que habla lindo, que tiene lindas palabras. Seguimos a aquel que el viento y las tormentas y las olas lo obedecen. ¡Wow! No estamos siguiendo a alguien que solamente habla algunas cosas y multiplica la comida. No, estamos siguiendo a alguien que tiene el poder de obrar milagros poderosos. No te preocupes qué vas a comer, qué es lo que vas a vestir. Él ya sabe. Amén. Escuchen lo que le voy a decir. No se preocupe por lo que va a comer, comprar o vestir. Él sabe. Él sabe. Él sabe. No se preocupe por la situación que esté atravesando hoy. ¿Cómo se va a solucionar? ¿Cómo vamos a salir de esta? Él sabe. Él sabe. Amén. Él sabe. Jesús en tu barca va a cambiar todo. Y vuelvo a repetir, Jesús en tu barca no es hacer la oración de fe. Es que Él sea parte de tu vida todos los días. Amén. Él sabe. Y esto te tiene que dar paz. Confianza. Echar fuera el temor. Señor, pongo todo en tus manos. Tú sabes cómo voy a salir de esta situación. Tú sabes qué es lo que voy a comer. Tú sabes qué es lo que voy a vestir. Aunque no sepas, aunque hagas números y no llegues, aunque intentes razonar humanamente, si es imposible, Él sabe. Y escucha esto, no solo Él sabe, Él puede. Él puede hacerlo. Y no solo Él sabe, no solo Él puede, esto es más glorioso todavía, Él quiere hacerlo. Él te quiere bendecir, Él te quiere levantar, Él quiere sanarte, Él quiere restaurar tu vida, Él te ama. Como Juan hablaba hace unos minutos, como papá.
como un padre ama a su hijo, papá nos ama. Y Él no va a permitir que te falte nada. Él no va a permitir que pases por un lugar donde te seas lastimado. Él no va a permitir esto. Él te ama y Él va a estar contigo en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Orar, diga conmigo. Orar no es informar. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchos hacen esto. Señor, me falta esto. Señor, no tengo el otro. Señor, me duele aquí. Señor, y lo único que hacemos es informar. Y orar no es informar. Oración no es una información y nada más. Cuando oramos, decimos, yo te creo, yo confío, yo te sigo. Vuelvo a repetir, cuando oramos, ¿sí? No solo informamos, cuando oramos es decir, yo te creo, yo confío, yo te sigo. Amén. No es solo decir, Señor, me falta esto, Señor, no tengo el otro, Señor, me duele aquí, Señor, mira este tema, Señor, le informamos. Es bueno hablar con Él de todo lo que nos pasa, pero también en la oración es importante que usted le pueda decir, Señor, yo creo, yo te sigo, yo confío, yo sé que tú puedes. Porque la fe mueve las manos de Dios. Amén. Él puede. Y Él quiere justamente, Él quiere. Nunca alguien de aquí en este lugar, en el momento del almuerzo, cuando eran chicos, cuando eran adolescentes, cuando se escuchaba la voz de mamá decir, chicos, a comer, ya está la comida. Cuando llega ese momento, qué lindo, ¿no? Los que somos adultos sería que volver a eso, chicos, ya está la comida. Nunca nos pasa de que nos sentamos en la mesa y decimos, ¿será que me habrá puesto veneno mamá? Capaz que o algunos habrán tenido ganas de poner unas pastillitas para hacerlo dormir, ¿no? Es así, ¿cómo los puedo apagar? No tiene modo avión, no tiene modo fuera de línea, no, los chicos no. Pero ninguno habrá duda de decir, ¿será que me puso veneno mamá? No, ¿por qué? El chico va y lo que la mamá le servía, ¡fa! ¡Ay, cucharada! ¿O no? ¿Sí? Sin problema, sin duda, ahí con una total confianza. Ahora uno va a la calle, uno va a una casa ajena, ¿cómo habrán cocinado esto? Ese pancho, el agua está re verde, el aceite de la papa frita está negra. Entonces uno duda, pero cuando vas y mamá te hace la comida, ¿hay confianza total o no? ¿Sí o no? Sammy me decía, ay, mi mamá hace los ñoquis con papa caliente, igual lo hace y le sale riquísimo, ¿verdad? La comida de mamá es uno con una confianza total. Ayer mi esposa hizo ñoquis, wow, llegué del ensayo, me esperaba con unos ñoquis ahí con tuco, pollo. Hay poquitos, si no le invitaría, queda un poquito. Pero no es un buen horario, ¿no? Para hablar de comida, pero la confianza que el niño tiene cuando mamá le sirve el plato es la misma confianza que usted y yo debemos tener cuando nos acercamos a Dios y Dios dice que todo estará bien, de que todo va a salir bien, de que si hay algo que Él nos pide que hagamos, Él no va a poner veneno en lo que te va a dar. Él no tiene una intención mala para lastimarte, dañarte. Él te ama. Como mamá o papá aman a sus hijos, e incluso padres tienen límites. Si un padre ama así, ¿cuánto Dios te puede amar? ¿Cuánto Dios nos puede amar? Una confianza plena. Recuerde, a los que son chicos no saben de qué estoy hablando, pero a los que están adultos ya pasaron años. Recuerde cuál era la confianza que tenías, de que quizás no sabías si había mucho o no en la heladera, y si faltaba algo, y si pasaba algo, no decías, ma, no hay, pero sé que no tenés. Los que son chicos si no entendían eso, ma, quiero. ¿O no? Algunos no son tan chiquitos y siguen hablando igual. Es, ma, quiero leche. O, ma, me gustaría comer esto. Y el nene no va a ver si papá o mamá tienen. El papá va a decir, ay, hijo,
Bueno, dale, está bien. Y se la rebusca o no. Cuando no hay, uno se la rebusca. Porque el hijo tiene esa confianza total. Para él, dice, la heladera se autocompleta todos los días, siempre. Él nunca va a pensar que hay que ir a comprar, que necesita dinero. No. Los chicos son así. Esa confianza plena es la que usted y yo tenemos que tener. Que aunque hoy nos falte muchas cosas, podés decirle: papá, Señor, necesito esto. Y no necesariamente hablo de algo material. Señor, necesito esto en mi hogar, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. ¿Tú puedes? Sí, Él puede. Él puede. Esa confianza de hijos, como la canción que cantamos hace un rato. Yo soy hijo de Dios. Somos hijos del Rey. Levanta tu cabeza. Eres hija del Rey. No camines con la cabeza agacha. No camines con la mirada baja. Usted es hija del Rey. Usted es hijo del Rey. No somos dueños de este mundo, pero somos hijos del dueño, del que Él tiene todo bajo control y dijo que todo estaría bien. La fe, aunque sea poquita la que hayas traído hoy, esa fe es suficiente para superar todos los miedos. Esa fe es suficiente para creer por sobre todas las cosas. Que aunque veamos a nuestro alrededor tormenta, es como los nenes, como muchas veces Cami me dice: papá, upa, papá, upa, upa, upa. Cuando vamos a un negocio, claro, ella está así a esta altura y me dice: papá, upa. Pero hija, estoy comprando, papá, upa. Vení, Cami. Vení, hija. Vení. Vení, te hago upa, vení. Papá, upa, me dice. Y cuando le hago upa, ahí ve todo. ¡Wow! ¿O no, hija? Y ve así: yo quiero esto. ¿No? Pero desde su perspectiva no ve mucho. Amén. Entonces Dios no quiere que mires la tormenta que está a tu alrededor. Él quiere que mires más allá. Más allá de la tormenta, más allá de la dificultad, más allá de la crisis. Y si hoy te cuesta entender lo que está a tu alrededor, que le pueda decir: me haces upa. No veo bien acá. Me cuesta ver lo que está sucediendo alrededor. Me cuesta ver qué es lo que tienes para mí ahora. Hay momentos donde dudamos. Señor, me está costando ver. Y el Señor te va a decir, como muchas veces le digo: bueno, hija, vení. Cuando te da sopa decís: wow. Más allá de la tormenta estaba todo esto, Dios. Wow. Entonces decimos: quiero eso. Eso me gusta. Ah, eso va a terminar así. Yo pensé que iba a terminar mal. Ah, lo voy a tener. Lo que pensaba que no lo iba a tener, lo voy a tener. Wow. Y como después me dice ella: papá, te amo. Papá, gracias. Así es, papá. Así es nuestro Señor. Él nos ama tanto que Él quiere que mires más allá de la tormenta y que puedas decirle: Señor, wow. Es que, perdón, porque desde acá, Señor, a veces me cuesta ver las cosas, pero ahora que veo con tu mirada, veo que nunca perdiste el control.